¿qué es el aprendizaje virtual? El 2, características del aprendizaje virtual. El 3, características de las aulas virtuales. Y ahora entonces vamos a hablar de 2 de los puntos más importantes. No quiere decir que el resto, pues que los anteriores no sean importantes, pero estos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque si bien nuestro seminario del día de hoy se llama Mantener un aula activa usando las herramientas tecnológicas, obviamente es el profesor el que debe mantener el aula activa, sabiendo lo que ya sabemos, que el estudiante es el autor principal del proceso, pero aún así es el profesor el que tiene, digamos, la responsabilidad en esta relación de enseñanza-aprendizaje, de mantener al estudiante con el interés suficiente para poder que esa aula se mantenga activa. Bueno, entonces estábamos hablando ya acerca del tema número 4 y es los retos del docente en los ambientes virtuales. ¿Qué es lo que pasa o digamos que cuál es a nivel del contexto formativo, del contexto educativo, del contexto de los profesores, de los docentes? ¿Cuál es el mayor reto que nos hemos encontrado? ¿Cierto? Yo en este momento tengo 23 años de experiencia en capacitar docentes. Aquí en Colombia existe una figura que se llama docente de docentes en algunas instituciones educativas. Yo soy docente de docentes. Es decir, que yo soy la profesora de unos profesores. Pero el mero hecho de estar con ellos como una docente de docentes no es solo con la intención de transmitir un tema, un conocimiento, sino también de transmitir una experiencia, que es lo que busco y quiero lograr con ustedes en este encuentro. Esta experiencia hace referencia a que al momento de realizar o digamos que de uno tener docentes, uno de los mayores retos es la transferencia de ambiente, ¿sí? O de modalidad. Es decir, de la presencial a la virtualidad, la transferencia. La virtualidad no es nada nuevo. Yo creo que eso de pronto, bueno, vamos a tocar ese tema un poquito. La virtualidad no es algo nuevo. La virtualidad se viene dando desde hace muchos años y no solamente con el tema del Internet. ¿Cómo así, Paola? Les voy a explicar. Antes que existiera el Internet, la educación también podía llegar por medio de la radio y también podía llegar por medio de la televisión. Ustedes saben que primero fue la radio, ¿cierto? Luego llegó el audiovisual, la televisión. Entonces, para el tema de la radio, existía formación, ya existían cursos, ya existía educación y todo era por medio de la voz de un locutor y apoyado en cartillas, en folletos o en manuales, ¿sí? O sea que el tema de la virtualidad no es algo nuevo. Ahora, ¿cómo así, Paola? Yo me voy a volver aquí un poquito. Recuerden que el concepto de virtualidad se asocia a una forma de relación espacio-temporal, ¿cierto? ¿Qué pasaba en aquel tiempo cuando solamente estaba la radio? Pues sintonizaban la emisora y por esa emisora se les entregaban los contenidos, que es por AM, amplitud modulada, mientras que ustedes saben que el FM es la frecuencia modulada. Luego, con el tema ya cuando entonces ya apareció la televisión, también se siguió realizando por televisión. En especial era formación para personas adultas, ¿sí? Que vivían en campo, que vivían en el campo o en zonas que eran demasiado limítrofes, donde no habían escuelas, no había una cobertura de escolaridad, ¿sí? Entonces, eso hacía que para los diferentes personas que querían estudiar, en especial personas del campo, pues se les facilitara por medio de la radio o por medio de la televisión. Entonces, hoy en día, y para este contexto, el reto
para el docente en ambientes virtuales es precisamente pasar de lo presencial a lo virtual. ¿Por qué? Porque en lo presencial todo se puede hacer de muchas maneras. Y una de las principales características que se presentan en un ambiente presencial por parte del docente es la improvisación. ¿Cómo así que la improvisación? Pues si yo soy un docente que ya tengo muchos años de experiencia orientando el mismo contenido, orientando la misma asignatura, generalmente a uno como docente le colocan casi siempre la misma asignatura. Entonces yo ya me sé casi que de memoria, tengo como una especie de monólogo en el que yo ya digo, bueno, es que yo conozco esto y con esto yo puedo en una clase presencial defenderme muy bien sin tener la necesidad, en la mayoría de las veces, de prepararlo de forma previa. A veces las instituciones educativas, las colegiadas o las universitarias, tienen unos formatos, la planeación de la formación, el formato de planeación, el formato de seguimiento de la asignatura, en fin. Y muchas veces uno se encuentra con docentes que copian lo mismo del año pasado a este nuevo formato o simplemente guardan el archivo como eh, programación formativa 2022, semestre 1 o periodo, primer periodo, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo. Incluso uno se llega a encontrar hasta con docentes que utilizan exactamente los mismos exámenes. Entonces es allí donde uno se cuestiona. Ahora, ¿esto está del todo mal? No, no está mal, claro, yo puedo hacer el reuso o comúnmente conocido en español como la reutilización de los contenidos. ¿Con qué fin? Pues precisamente con el fin de aprovecharlos, ¿cierto? Es un aprovechamiento porque yo ya los creé. Pero la idea es que no se hace siempre. Eso entonces es lo que choca del paso de la presencialidad a la virtualidad. ¿Por qué? Porque en la presencialidad también fuera de que se me hace fácil improvisar como profesor, también se me hace muy fácil poder dar las orientaciones, las instrucciones, los parámetros, las características de qué es lo que el estudiante debe presentar, bien sea para una actividad individual o para una actividad grupal. Entonces, obviamente, como yo estoy en tiempo real con el estudiante, como yo estoy identificando, puedo leer sus gestos, aunque no me diga nada, yo puedo leer y saber desde su capacidad gesticular, saber si me está prestando atención, si no me está prestando atención. Por ejemplo, yo aquí no tengo cómo saber eso, ¿cierto? Yo asumo que todos ustedes están muy angelicalmente juiciosos, unos ángeles prestándome atención, es lo que yo asumo. Pero, como les decía ahora, el estudiante se vuelve el actor principal, o sea que él es el que tiene la mayor carga de responsabilidad, porque él es el que tiene que disponerse, tiene que disciplinarse, tiene que autocontrolarse para saber en qué momentos presta atención y en qué momentos, por ejemplo, a veces se puede ir un momentico pues como a distraerse con el Instagram o las redes sociales, bueno, con lo que sea. Entonces, cuando uno pasa de la presencialidad a la virtualidad, en la virtualidad no hay espacio para la improvisación. No, no. En la virtualidad, cuando uno llega a ser docente virtual, puede encontrarse en una institución que ya los contenidos de esa asignatura están creados o puede que le toque crearlos. Y ahí tiene que entrar a planear, a planificar, a producir contenidos, que eso es lo que vamos a hacer en este curso, en este seminario. Tiene que producir esos contenidos. Y para poder producir esos contenidos, él tiene que ser consciente de ir y conocer cuál es el esquema de la asignatura en sus unidades, temas y subtemas, basándose bien sea en una carta descriptiva o basándose en un sílabus o independientemente cómo se llame el formato, ustedes saben que cada institución a su interior es un mundo aparte. Entonces, eso va a hacer que el estudiante
necesite información a detalle, a detalle. Entonces, hay que detallarle las acciones, haga clic aquí, luego haga esto, esto, esto y esto. Son pasos dados para que el estudiante lo pueda hacer. Aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, yo soy docente 100% virtual, es decir, yo nunca me veo de manera personal con mis estudiantes. Entonces, para poder que ellos comprendan a detalle lo que hay que hacer, hay que redactar no solamente el material de estudio, las unidades, los temas y subtemas, sino también las actividades. Las actividades deben de estar súper bien planeadas en sus parámetros, características, paso a paso, instrucciones, como ustedes lo quieran llamar, para que el estudiante pueda comprender qué es lo que él debe de realizar. Y eso entonces tiene un cambio, ¿cierto?, en estos aspectos: el pedagógico, el metodológico, el técnico y el personal. Entonces, el profesor, miren que puede sonar contradictorio, pero si ustedes lo miran bien, no lo es. El estudiante es el actor principal de su aprendizaje, o sea, él se va a encargar de autoadministrarse, autogestionarse, automotivarse para poder ir y estudiar esos contenidos y de lo que él entendió poder presentar las tareas. Pero es el docente el que debe crear esos contenidos y esas tareas. O sea, el docente debe entonces de tener unos criterios pedagógicos, ¿sí? Entonces, aquí nos tenemos que borrar el chip, mis queridos participantes, para quienes son profesores. Lo pedagógico tiene que cambiar. Es decir, ya no va a ser lo mismo de la presencialidad, no estoy diciendo que olvidemos la presencialidad, tampoco estoy satanizando la presencialidad y de alguna manera santificando la virtualidad. No se trata de eso porque son dos modelos totalmente válidos de formación. Entonces, en el modelo pedagógico, perdón, en el reto pedagógico, ¿qué se tiene que cambiar? El enfoque, ¿sí? Ya yo no puedo entender o no puedo asumir que puedo llegar a improvisar al aula, ¿no? Porque ya tiene que haber de forma previa ahí toda una construcción de recursos, de contenidos. Yo voy a hacer aquí entonces este, eh, en este caso voy a ingresar al aula, ya lo tengo aquí, la I educativa, ¿cierto? Miren que cuando uno ingresa al aula I educativa, que ustedes tienen acceso a esta aula, ahorita vamos a hacer al final de esta sesión un chequeo de quiénes tienen y quiénes no tienen acceso. Aquí vamos a encontrar que está el seminario Meduca, mantener a la activa usando herramientas tecnológicas de San Miguelito del 7 al 11. Entonces hago clic aquí. Y miren que cuando yo hago clic en la plataforma, esta es el aula. Esta es el aula. Vuelvo acá. Esta es el aula nuestra. Tengo que venirme a la segunda página. Yo tengo pues varias. Esta es el aula nuestra. Esta es un aula en y educativa virtual. Cuando yo hago clic aquí, yo ya debo entender que aquí todo ya debe de estar cargado de forma previa antes de que inicie el proceso formativo en los diferentes días, ¿sí? Entonces, aquí debe estar ya todo. Por eso no puedo entrar a ¿qué? A improvisar. Si ustedes observan, pues yo vengo preparada con una presentación y no puedo llegar a realizar una improvisación. Ustedes, pues lo que yo creo que se trata. Pero debe también de existir no solamente una muy buena pronunciación y una muy buena dicción al momento de hablar, sino también que venir acompañado de apoyo visual que le permita al participante identificar y relacionar, porque uno también aprende la relación. Entonces miren que aquí ya debe estar todo, ¿cierto? También esta aula tiene contactos para escribirnos como si nosotros tuviéramos por acá correos, miren, nos podemos escribir absolutamente todos. También tenemos el mensajero que nos va a permitir entonces a nosotros identificar, miren aquí ya hay 2 mensajes que han escrito algunos de los compañeros. También tenemos los foros para podernos comunicar, ¿cierto? También está el chat, las calificaciones, los anuncios, encuestas y así sucesivamente.
Entonces, miren que aquí hay toda una gran cantidad de recursos con las que debe contar un aula. Mínimamente un aula debe contar con estos recursos que hay acá. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de cambiar el chip. El chip dice, yo soy profesor hace 20 años de la misma asignatura, vamos a suponer de informática básica. Yo me sé todo eso de memoria y, profe, de verdad que te lo aplaudimos y te felicitamos porque es excelente el conocimiento que tienes, o sea, ya tienes manejo de él. Sin embargo, aunque ya tú tengas el conocimiento y el manejo, es importante que lo coloques a manera de instrucción. Por eso se llama diseño instruccional. Es diseñar una serie de instrucciones que le van a ayudar al estudiante a seguir una ruta, un camino o un trayecto para poder ir y cumplir con esas actividades que le estamos presentando. Entonces, lo pedagógico es eso, ir y tomar la asignatura, mirar qué unidades la componen, qué temas la componen, escribir esos temas, desarrollarlos y proponer para esos temas una actividad. ¿Ok? Entonces, lo pedagógico es muy importante. Paola, pero es que eso mismo lo hacemos en la presencialidad, pero no tan a detalle como tiene que ser en la virtualidad, que eso ya lo vamos a ver a partir de pasado mañana. Bien, tengo los aspectos metodológicos. En los aspectos metodológicos es la manera en cómo yo voy a guiar al estudiante para que haga lo pedagógico. Lo pedagógico, digamos que se divide en dos partes. Una, la enseñanza, es decir, las unidades, los temas y los subtemas, que el estudiante tiene que ir y leer, consultar o estudiar para poder aprender. Y los metodológicos hablan es del método, de la técnica que yo le voy a permitir a ese estudiante, que puede ser que yo se la proponga o que él la elija para realizar las actividades que le proponga y así lo que pueda lograr los objetivos. Por ejemplo, características de actividades individuales, grupales, con herramientas colaborativas o sin ellas, ¿sí? Entonces, es muy importante saber esta parte metodológica. También ¿quiénes están entonces los retos que a ustedes también unidad mediar de un WhatsApp, de un correo o de un Drive, recursos, información? Entonces estaban ¿qué? Totalmente en ceros, ¿cierto? Totalmente en ceros. Paola, ¿todavía hay docentes así? Sí, todavía hay docentes así, porque llevan años y años y años haciendo todo de la forma presencial. Entonces, para ellos el cambio con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, fue algo que les generó un gran reto y muchos incluso de ellos decidieron, prefirieron más bien renunciar que asumir el reto, ¿cierto? Por eso se llama reto, porque lo lleva uno a lo que hablábamos ahorita. ¿A qué era lo que hablábamos? A transformarse. Uno tiene que tener una transformación, un cambio, para poder avanzar a medida que la vida pues le va poniendo a uno determinadas situaciones o a medida que uno también se va, digamos, como planteando la necesidad de salir adelante. Entonces, ¿cuál es el reto para un docente acá? Para acá en lo pedagógico es cambiar el chip, que ya no está en lo presencial y que no puede improvisar y que se tiene que remitir a ese orden o esa composición de esa asignatura con sus unidades, temas, subtemas y sus creaciones de actividades. En lo metodológico, el docente tiene entonces el reto para mantener una aula activa de escoger al momento de crear las actividades cómo las va a presentar el estudiante, si individual, si grupal, qué parámetros tiene cada una de esas actividades, si va a tener una intervención de herramientas TIC, porque es importante. Obviamente, si nosotros estamos hablando de una clase presencial y, por ejemplo, en esa clase presencial yo no voy a tener acceso a la sala de, de computadores o de cómputo, pues entonces, obviamente yo no voy a poder planear una actividad para que se haga en ambientes virtuales o para que se haga con TIC. ¿Qué me va a tocar hacer a mí?
Pues me va a tocar entonces, por ejemplo, llevar las revistas, las tijeras, el colbón y la cartulina, por ejemplo. Pero diferente pasa en lo virtual. Pues si es en lo virtual, obviamente la idea es que las actividades tengan obviamente que ver con, en su desarrollo con las herramientas de TIC. Entonces miren que para el docente es un gran reto en lo tecnológico o en lo técnico, porque el docente no solamente debe de saber cuáles son las herramientas para que él pueda divulgar, presentar la información que el estudiante va a consultar, va a leer y va a estudiar. Esa es una cosa. La otra cosa también es que él sepa cuáles son las herramientas para él poder presentar esas actividades. Entonces están los foros, está el correo, está el Jamboard, están las herramientas de comunicación. Ven que es que el docente tiene unos retos bastante grandes. Entonces, por eso él necesita tener toda esta capacitación para poderlo abordar. Ahora, ahorita hace unos minutos, pues yo a ustedes les hablaba y les decía, no, es que para bailar tango se necesitan dos, ¿cierto? Es un 50-50. Si bien yo por medio de las herramientas que les mostraba ahorita, pues del H5P, yo le puedo crear a mi estudiante interés, ¿cierto? A medida que yo voy navegando y yo voy creando entonces interés, si bien yo lo hago, también debe haber un interés innato por parte del estudiante por querer aprender. Si no está, pues el estudiante va a lograr muy poco. Lo mismo sucede con el profe, mis queridos participantes. Miren, en lo personal, es el profesor quien debe tener una actitud proactiva y tiene que tener aceptación de que la educación virtual es una opción válida que conducida con eficiencia produce aprendizajes significativos para quién, para el estudiante, no solamente para el estudiante, también para el profesor. ¿Listo? Bien. Entonces, el profesor debe estar atento a estos retos. Estos retos siempre, siempre, siempre van a estar. Desde lo técnico, todo cambia, ustedes saben que con mucha facilidad. Existen miles, miles y miles, no cientos, sino miles de herramientas que un profesor puede utilizar para hacer determinadas actividades. ¿Dónde está la clave? En elegir las que sean las correctas. De esa manera, ese profesor va a poder realizar entonces toda su construcción de una manera fácil, de una manera clara. ¿Para quién? Para el estudiante. Bien. Y ahora, entonces, vámonos con nuestro último tema del día de hoy, que son las competencias docentes requeridas. Si el profesor, el docente, asume estos retos, puede desarrollar estas competencias, las pedagógicas, las técnicas y las administrativas o las de gestión. Si el profe esto no lo acepta, créanme que no va a tener nunca un desarrollo de competencias. Un logro de las competencias no las va a tener. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que ese profesor va a entrar en una situación de desmotivación, no va a ser proactivo, no va a aceptar el proceso y puede terminar entonces renunciando a ese cargo o a esa situación que le diga. Bien. Ahora, entonces, lo que hay que hacer es mirar estas competencias. Esas competencias van a estar enfocadas en las áreas en las cuales los docentes deben ejercer su acción. Generalmente están divididas en las competencias pedagógicas, en las competencias técnicas y en las competencias administrativas. Las pedagógicas. Las pedagógicas se refieren a las habilidades que el docente tiene para interpretar. Y en esta palabra me voy a quedar un momentico. Ustedes saben que muchas veces, voy a poner este ejemplo, pero no es de pronto con una intención de generar algún tipo de debate o de pronto de generar algún tipo eh, de malentendido. Pero lo voy a poner porque es que yo soy una estudiosa de la Biblia, ¿cierto? Voy a traer acá la Biblia a colación.
La Biblia, cuando uno la estudia, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia, ¿sí? Muchas veces uno se encuentra con interpretaciones que se vuelven subjetivas. Por ejemplo, la belleza es subjetiva. Puede que para mí el color amarillo sea muy hermoso, pero para otra persona no, no le gusta, ¿sí? Por ejemplo, también que es subjetivo, la calidad. Por eso la calidad tiene unos sistemas estandarizados, por ejemplo el ISO. Y eso entonces hay unos estudios a profundidad. Aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, unas interpretaciones que se salen, eso puede pasar tranquilamente cuando el currículum o la cartilla o el sílabus que entreguen de natura. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Van a haber problemas de ahí en adelante. El proceso de educación es un proceso que viene elaborado, encadenado, unos pasos y hay otros. Entonces, el primero es el de ir y tomar ese sílabo, esa carta descriptiva, esa información del programa, cómo se llame, y leer. ¿Cómo se llama la asignatura? Esa asignatura se llama tal, tal y tal. Perfecto. Y entonces esa asignatura tiene unas unidades, tiene 3, y cada unidad tiene estos y estos temas. A veces es muy difícil que como esté creado el sílabus o la carta descriptiva, un docente interprete mal o haga una interpretación muy subjetiva, a no ser que desde ahí esté mal creada la carta descriptiva o el sílabus. Cuando eso pasa, es muy evidente identificarlo porque el mismo docente dice, no, un momento, aquí esto no es en este orden, esto debe ser así, así, así. Entonces miren que hay un planteamiento y una sustentación del por qué se deben hacer esos cambios. Es ahí donde uno identifica, este profesor sí entonces está capacitado para empezar a diseñar. Independiente de que la carta descriptiva, el silo, la programación de la asignatura o como se llame, esté bien o no bien diseñada, es el docente el que va a hacer esa interpretación y va a dar ese veredicto. Después de que él ya lo identifica, viene y hace el proceso de diseñar. Bueno, entonces, unidad número 1, con tema 1. Volvemos al tema de la célula. Unidad número 1, la célula animal. Unidad número 2, la célula vegetal. Entonces, unidad número 1, la célula. Partes de la célula, es la primera unidad. Entonces, empezamos con la membrana, con el núcleo, con la mitocondria, y de ahí en adelante todas, ¿cierto? Entonces, miren que él ya está diseñando, ya fuera de que ella identificó desde ese instrumento anterior la unidad y los temas, ya los está diseñando, ya los está organizando, ya les está dando una prioridad y también los está desarrollando. Y luego, después entonces de interpretar y de diseñar, tiene que implementar unas decisiones pedagógicas que le van a servir de base metodológica y tecnológica. Es decir, sin la pedagogía no hay nada. Sin las competencias pedagógicas, un docente no tiene cómo entrar a construir lo técnico y lo administrativo. Entonces es muy importante poder identificar el desarrollo de esas competencias que tienen que hacerse desde lo virtual, sabiendo que ya no puedo llegar así de buenas a primeras a interpretar porque manejo muy bien el tema de hace 20 años y eso se aplaude, está bien, no está mal, pero de se tiene que venir a diseñarlo, implementarlo. Para diseñar e implementar, aquí voy a hacer otra cosita. Existen demasiados formatos. Yo les voy a mostrar a ustedes unos pocos que hay, pues que yo tengo, pero que realmente, digamos, son muy importantes para un proceso de formación. Voy a entrar aquí a una de las universidades para las que trabajo, aquí en Medellín, como asesora pedagógica. Aquí no soy profesora, sino asesora pedagógica o docente o diseñador instruccional, también conocido así.
Entonces, miren, voy a entrar, por ejemplo, a asignatura geopolítica. Miren que yo como asesora pedagógica ya tengo la estructura de la asignatura. Desde las mismas carpetas habla la estructura. Hay un formato que es base, que es el de la estructura de la asignatura, una guía de cumplimiento, un cronograma de actividades, una carta descriptiva, unas generalidades, y por aquí están las unidades, que es lo que el estudiante tiene que venir y estudiar. Y miren, cuando yo abro esto, ¿cómo se va a encontrar? Es decir, ¿qué fue lo que ese profesor escribió? Lo que más adelante. Mañana les voy a mostrar otros ejemplos. Está la información general o la caracterización de la asignatura, el nombre del programa, la asignatura, a qué semestre pertenece, el nombre del autor, o sea, la profesora que la está escribiendo, que es la que está en este momento desarrollando esa competencia pedagógica, su dirección de correo, la fecha de elaboración, unidad cero. Primera unidad, y empieza primer tema, y la contextualización de ese primer tema, y cuáles son esos temas, y empieza a generar representaciones esquemáticas para que el estudiante pueda entender mejor. Y luego pasa al desarrollo de contenido, empieza con el tema 1, el tema 1.1, y eso es que el profesor pueda tener entonces esa competencia generada para que pueda usar esta escritura. Aquí vamos a encontrar una unidad que consta de 29 páginas que el estudiante va a tener más adelante que leer, consultar, que estudiar. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar esta ventanita. Entonces, eso hace parte de lo pedagógico. Ahora, vamos entonces a la competencia docente. En la competencia docente, que también están las pedagógicas, también tiene las técnicas. Aquí se refiere a la habilidad que debe tener ese docente para diseñar e implementar contenidos de estudio o contenidos de actividades usando las TIC. Entonces, aquí ¿qué hay que conocer? Las TIC, cómo funcionan. Por ejemplo, volvamos al curso de la 5P. Ustedes podrán decir, uy, sí, este recurso me parece chévere, me gusta cuando hago clic aquí, que me lleva al aparatico, lo puedo ver pues de más cerquita, porque miren que aquí, digamos que el aparatico nos está dando pues la espalda, ¿cierto? El que lo está viendo es como este empleado o ese operador. Y miren que aquí ya entonces lo veo, es un computador muy fuerte, bueno, de aquí quiero saber qué pasó. Entonces uno puede animarse y decir, sí, yo quiero aprender este tipo de contenidos. Pero una cosa es verlo y otra cosa es ir y construirlo. Entonces, por eso es necesario conocer a detalle desarrollar cada una de esas competencias. Y luego están las administrativas. Todos los docentes tienen que administrar o gestionar su aula. Lo que les decía ahora, por ejemplo, para iniciar el proceso, un mensaje de saludo, luego unas orientaciones iniciales para esa semana, luego los pendientes o los avances que se tienen pendientes de la asignatura, entrega, reunión, bueno. Y de otra parte de la administración puede ser un mensaje de motivación, donde uno motive a los estudiantes que nunca han ingresado, que uno ve que están atrasados. Entonces, miren que debe haber todo un proceso administrativo. Lo mismo pasa en la presencialidad. En la presencialidad, todos los profesores, todos los que hemos sido profesores presenciales, independientemente pues del área, por ejemplo, el colegio, la universidad, hacemos también incluso administración hasta con los padres de familia, si es el colegiado. Por ejemplo, si es colegiado, pues uno ve qué le pasa al estudiante, de pronto uno lo ve como apático, como distraído, como aletargado, o de pronto uno lo ve que se está como aislando, uno llama al papá de la mamá, ¿qué le pasa? O cambió su conducta, era una persona pasiva, tranquila y se volvió agresivo, le pega a los compañeros, entonces hay que llamar al papá de la mamá, por ejemplo. O en una universidad, en el rendimiento, uno ve que el estudiante llegaba a tiempo todos los días y un momento a otro empezó a llegar tarde, no volvió, entonces, ¿qué pasó? Ahí hay que hacer una gestión, ¿cierto? Eso que se hace en lo presencial no es diferente en lo virtual. Así que el docente debe tener desarrolladas esas competencias administrativas, solo que las va a llevar a cabo de pronto por un medio diferente, que puede ser por medio de las TIC, o sea, apoyándose en lo técnico. Ok, bien. Ahora miremoslas a detalle. Las pedagógicas, que ya ustedes saben que es la habilidad del docente para interpretar, diseñar e implementar los contenidos, la competencia y la razón principal. O sea, una competencia siempre tiene que tener una razón. Si no tiene la razón, uno dice, entonces, ¿eso para qué? Si uno no encuentra el para qué, más no el por qué, sino el para qué, es muy difícil uno poderla desarrollar.
Entonces, primera competencia del docente de lo pedagógico, prestar atención a los singulares desafíos del aprendizaje virtual. Ya sabemos que la razón principal es que tiene que estar preparado para los retos y situaciones inesperadas. O sea, tiene que estar preparado, por lo menos si no está preparado, debe tener la actitud correcta para querer aprender y capacitarse para llevarlo a cabo, ¿cierto? La segunda competencia va a ser familiarizarse con las necesidades y situaciones de aprendizajes particulares de todos los grupos etarios. Si bien hablábamos ahorita, por ejemplo, de dos grandes grupos, o sea, existen muchas formas de agrupar a los estudiantes en virtualidad. Una de ellas, por ejemplo, son los estudiantes que son casados, que trabajan en el día, que estudian en la noche, que dedican un rato solamente más diferente a los otros estudiantes, por ejemplo, que son eh, jóvenes, entre jóvenes adolescentes que no trabajan, pues que sus papás todavía les apoyan en este tema de estudiar y ellos pueden tener más tiempo. Entonces uno tiene que tener la capacidad como docente para poder proveer el ambiente de aprendizaje con el cual todos los participantes se encuentran identificados. Aquí entra a jugar algo muy importante que se llama la oportunidad. Hay que dar oportunidad en la virtualidad. En la virtualidad muchas veces un estudiante hay que recordar que él está solo la mayor parte del tiempo, que está haciendo un trabajo la mayor parte del tiempo, que es autónomo, y que el estudiante puede que no entienda, no porque las orientaciones y las instrucciones no sean correctas, sino porque a veces uno alcanza a identificar en los estudiantes que tienen ciertas dificultades para leer. Eso, pues, no sé cómo sea en Panamá, pero aquí en Colombia está más que demostrado que los estudiantes, independientemente de cualquier grupo etario, son más audiovisuales que lectores. Entonces, a veces, si la instrucción está en lectura, a veces no es fácil para ellos hacer la interpretación correcta de la lectura. Entonces, hay que entrar a dar la oportunidad. ¿A qué me refiero con oportunidad? Ah, pues el estudiante me mandó la tarea, pero le faltaron varias cosas. De forma inmediata no le voy a ir a rebajar la nota o a ponerle el 1 o el 0 o el 3 o el 2, sino que se la devuelvo realimentándola y diciéndole qué es lo que debe cambiar. Dominar el contenido, la estructura y la organización del curso. Voy a volver acá. Miren que en guía educativa tenemos una estructura en el aula. Nosotros tenemos una estructura, espérame un momentico, ahora, que por ejemplo la asignatura está compuesta por día. O sea, aquí vamos a encontrar los contenidos de los días que vamos a estar trabajando. Aquí vamos a encontrar el mensaje, hay toda una estructura. Voy a ingresar a otra de las aulas que tengo también por acá, para mostrárselas simplemente un mero ejemplo de estructuras, ¿sí? Si bien aquí en el área educativa de UNESID está aquí este menú, ¿cierto? También encontrarnos otras muy similares. Voy a poner esto en español, todos lo vamos a comprender con claridad. Y voy a ingresar, por ejemplo, a esta aula. Entonces, ¿aquí qué voy a encontrar? Ah, mira, también voy a encontrar un menú, un tablero de avances, también voy a encontrar unos contenidos, unas unidades. En esa unidad, entonces, hay una guía de estudio, hay unos libros de aprendizaje y unas actividades para presentar. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta competencia, que el profesor debe tener total dominio del contenido, la estructura y la organización del curso. Contenido, los temas y subtemas, la estructura, cómo esos temas y subtemas están organizados en diferentes unidades y la organización del curso como se forma. ¿Cuál es la razón principal? Que pueda ser capaz de tomar decisiones en función del aprendizaje de los participantes. Ah, yo estoy detectando que esa instrucción para la mayoría no es clara, entonces tengo que ir a cambiar, pero a ver en qué momento y en parte debe intervenir, por ejemplo. Responder a las consultas de los alumnos en corto tiempo. Esto es muy importante. Porque en virtualidad, ustedes saben que en presencialidad el estudiante levanta la mano, uno le da la palabra, él le la pregunta, uno le entrega la respuesta. Pero en virtualidad es posible que por medio de haga la pregunta, la idea es que todos los días ese docente entre al foro y responda en el tiempo que esa institución tiene permitido, sean 24, 36 o 48 horas máximo, entonces que él pueda responder. ¿Esto qué hace? Muy importante esa razón. Los motiva y los incentiva a la retención.
no a la retención de información, sino a las estrategias de retención para que ellos no deserten. Todavía, y esto no es un secreto, en la educación virtual todavía se presenta una gran cantidad de deserción y no precisamente porque el estudiante no tiene internet, porque no tiene computador, porque no tiene ganas, sino porque se encontró con un docente que responde a tiempo. Entonces el estudiante se desanima y no quiero estudiar esto aquí, a mí no me están prestando atención. Entonces, mucha atención con eso. Proporcionar alimentación detallada, es decir, con esto ustedes van a contribuir a la construcción del conocimiento. Pero un estudiante te presenta una tarea y usted le pone o 0 o 1 y no le dice por qué. Entonces hay que decirle por qué el 3,5, por qué el 2, qué debe mejorar, qué debe crear. Hay que retroalimentar con argumentos que sean válidos y que también sean entendibles para el estudiante. Otra competencia de la pedagógica es la comunicación con los estudiantes sobre el progreso y los cambios del curso. Esto nos ayuda a mantener motivos, a tener la retención para que no deserten. Cuando yo en mi especialización, hace como 10 años, o más, creo que más, hace, hace como 3 años, cuando yo hice mi especialización, mi trabajo de investigación de grado fue sobre el no de la deserción de la formación virtual en Colombia. Y yo tomé como foco varias instituciones. Y al momento de ir a hacer las encuestas y entrevistas a los estudiantes, siempre coincidían, me sentí solo y el docente no estaba. Yo me sentía solo, yo le preguntaba al docente, el docente no aparecía. Yo me sentí solo, yo me sentí solo, yo me sentí solo. Entonces, ahí hay que mirar que si bien, pues yo tuve que analizar, si bien habían unas situaciones que eran indirectas, se me murió mi mamá, mi papá y mi mamá perdieron el trabajo, no pude seguir pagando la universidad, también había otras que eran directas al proceso formativo, como por ejemplo la falta de comunicación, eso es muy importante, y la falta de retroalimentación también. Otra de las competencias será entonces promover y fomentar un ambiente de aprendizaje seguro, acogedor y respetuoso. Si el docente no está pendiente de que esto sea, de que cumpla con estos 3 criterios, seguro, acogedor y respetuoso, esto se puede convertir en un campo de guerra. En especial cuando uno, por ejemplo, a nivel de la asignatura está tratando temas de política, temas de identidad sexual, temas de religión o temas de fútbol, temas deportivos, porque hay que enseñarle al estudiante, por ejemplo, en un foro, que si él bien no está de acuerdo con lo que su compañero está opinando, no tiene obligación de estarlo, pero tampoco tiene el derecho de maltratarlo, de insultarlo o de hablarle de forma agresiva o de burlarse porque no piensan igual. Entonces la idea es esa, propiciar que, ayudarle al estudiante a que se le propicie una participación que esté relajada, que construya conocimiento, pero que también tenga aceptación del otro. Supervisar y gestionar el progreso de los participantes. ¿Qué es acá? Y se ve así participantes aquí han ido de hablar y gestionar el progreso de los y mucho estudiante no es que ya esté grande y no quiso, sino porque tuvo que estar en unas urgencias clínicas, haya sido, que sea que el estudiante tenga la oportunidad es
este momento, este tema. Entonces, es aquí fallan. ¿Y qué dicen? No, no, no. eh, eh, pues que ellos no ya sabían. Recuerden el punto de la oportunidad creativa, ¿sí? Que pueda tener una habilidad de hablar, ejemplos de también en mi manera de ser, va a facilitar la complementación del estudiante. Comunicar y los resultados. Esto es bien importante porque le va a los estudiantes poder identificar qué es lo que deben de lograr y cómo lo van a lograr, ¿cierto? O sea, un punto de partida y un punto de llegada en el proceso de aprendizaje. Luego estará a aportar las pruebas a los alumnos de su presencia en el curso de manera regular. Mira, veo que desde el 1 de febrero tú no ingresas al curso, quiero saber cuál es el problema, el inconveniente que tienes para poderte apoyar. Ahí se disminuye la sensación de soledad de la que hemos hablado en varios momentos en la sesión de hoy. Luego está demostrar sensibilidad ante discapacidades y diversidades. Esto es bien importante, porque a veces nosotros no sabemos quién está detrás de esta interfaz. Esa situación, esa persona en qué situación está. Y no necesariamente tiene que ser una situación de discapacidad. Hay personas que sufren de determinadas enfermedades crónicas, les da migraña, no pueden ver el computador, no pueden tal vez escuchar, ¿cierto? Entonces ahí hay que entender esa parte del estudiante, pero también con equilibrio, es decir, sin uno dejarse manipular, porque hay estudiantes que también lo hacen. Entonces hay que mostrar esa parte. Simplemente la competencia es esta, para poder crear un ambiente de aprendizaje donde todos tengan oportunidad de actuar. Bien, esto entonces para las competencias pedagógicas. Ahora me voy a ir para las competencias técnicas. Si bien son más cortas, también son muy importantes. Realizar operaciones informáticas básicas, ¿cierto? Poder guiar a los estudiantes por medio de una guía de actividades, por medio de una sección como esta, donde yo les estoy compartiendo este recurso visual, donde ustedes pueden ver, observar, leer y tener una mejor comprensión de la dinámica. Otra cosa fuera que yo me parara aquí, así, en esta sala, así, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, ustedes ya estarían casi que, pues, muy aburridos, porque facilitaría para ustedes en la guianza. Otra competencia, entonces, es registrarse correctamente en el sistema de gestión de aprendizaje y acceder al curso. Esto es muy importante detectarlo. A veces no somos nosotros los profesores los que registramos a los estudiantes, sino que, por decir algo, hay un administrador del sistema. En ese administrador del sistema es el que se va a encargar de matricular estudiantes y profesores, pero yo como profesor tengo que tener la competencia de verificar que todos sí tengan la presencia activa en el aula, que el correo sí esté correcto. A veces, por ejemplo, los estudiantes mismos se equivocan al escribir su correo. Gmail.com sin el punto, entonces nunca le va a llegar nada. O a veces ponen Gamil, Gamil, en vez de ser Gmail, ponen Gamil.com o .co o .es y no los va a llevar a ninguna parte, entonces uno debe revisarlo. Otra es navegar correctamente por el entorno del curso. Si yo no sé en el entorno del curso dónde es que están las unidades, voy a entrar acá. Si yo no sé en el entorno del curso, con sus respectivos temas, o los para compartir cuáles como avances por de estas, como les digo, cada estructuras específicas, estas, por ejemplo, yo como docente voy a contactar, enviarles un mensaje a la plataforma, cómo poner un foro, cómo activar un chat. Entonces yo no soy todavía, no es
tendría que cederles ese otro que sí las tiene, las puede hacer. Curar y gestionar las de los alumnos. Si a mí una actividad, yo le caigo entonces a la acciones, vuelvo acá y les por acá, a la parte de acciones, entonces el estudiante puede aprender las calificaciones. Yo aquí tengo un usuario de super, no estoy como estudiante, no va a mostrar las notas. Pasa que hay un seguimiento, tiene hay finales, cientos, ¿cierto? Notas, notas. El estudiante que va a ver un montón de y se utilizar de forma efectiva los sistemas de comunicación del más que tenga la plataforma. Eso para mantener la comunicación con los participantes. Ya digamos, desde las pedagógicas y las técnicas vienen estando como implícitas, pero es bueno verlas. Registrarse en el curso y participar activamente. Si se supone que los estudiantes deben ingresar todos los días al curso, tienen la sorpresa de que todos los estudiantes, profesor por aquí diga profesor y que entonces quién ha o acompañado durante todo ese tiempo a los estudiantes. El profesor es el primero en ingresar y el último del aula. Comunicar a los alumnos cuándo se calificarán y se volverán las tareas de los exámenes. Eso generalmente se hace en un cronograma que que el docente planea, que esto es lo que yo les decía a ustedes, que se hacía de forma conjunta, ¿sí? Se hace de forma concertada, se hace una concertación entre los estudiantes y entre los participantes, entre el docente, donde se diga cuál es el momento de la asignatura, el día en que empieza y el día en que tienen que entregar las actividades, ¿cierto? Entonces, es muy importante poderlo tener. ¿Para qué? Para que ellos tengan claridad y podamos tener una mejor planificación y un mayor aumento de la participación de los estudiantes. Ofrecer un plan analítico completo que se dé a la institución. Eso es bien importante, porque si la institución no lo tiene, hay que crearlo, pero generalmente ya viene el plan analítico. Yo les voy a mostrar a ustedes de qué se trata ese plan analítico. Denme un segundo. Esto también es conocido como la programación analítica y esta, por ejemplo, es la programación analítica de nuestro seminario. Entonces aquí está todo, el acceso, la fecha de inicio y finalización, los horarios, quién es el coordinador, la dependadora, en este caso yo, justifica, ¿sí? Objetivos, objetivos los días para el día 1, toda la decir actividades que realizar. Entonces, donde también ustedes deben de, o si ya en este caso yo no lo tuve que construir, porque aquí construir posible también les llegue de participación. También se deben tocar con que se relacionan, les decía que hay un tema que es candente, usual, debo entrar como docente esto, verificar a un estudiante, dar acuerdos entre los dos. El estudiante y coherencia de las acciones del docente. Ay, docente. Luego es tenido del curso académicos en función de retro, lo que les decía, que son ya los contenidos, la gestión y el cambio. ¿Para qué? Para mejorar la calidad educativa. Luego tengo saber dónde y cuándo pueden obtener
usted y sus alumnos de asistencia técnica y soporte, porque a veces, por ejemplo, yo no soy la que doy asistencia técnica aquí, en esta plataforma que les he mostrado ahorita, ni tampoco en la guía educativa. Entonces debe de haber alguien que se encargue de esa administración y que tanto ustedes como yo lo podamos identificar, bien sea un correo, ayuda, plataforma o webmaster generalmente, para que sepamos entonces dónde pedir ayuda técnica. Comunicar las expectativas relativas al comportamiento de los alumnos, ¿sí? Eso es muy importante porque le va a ayudar a los estudiantes a establecer reglas. Si yo de entrada les digo que vamos a escribir, por ejemplo, de forma de etiquetas en las redes, ustedes saben que cuando uno escribe solamente palabras